Hola, mis queridos y mis queridas. Qué alegría poder estar aquí conversando con ustedes hoy. Soy Josefina Ramírez Hernández, tengo 73 añitos bien vividos. Nací en Malinalco, Estado de México, pero hoy vivo en esta tranquila villa de Tepoztlán, en Morelos. Es un lugar que me trae paz, ¿saben? Con ese aire puro de la montaña y esa vista que es una bendición de Dios todos los días. Hoy día, mi tiempo lo divido entre cuidar de mi huertecito en el fondo de la casa y hacer mis muñecas de tela que vendo en la feria de artesanías aquí en el pueblo. Comencé con estas muñequitas después de jubilarme como maestra. Ya hace unos 15 años. Recuerdo como si fuera ayer. Mi nietecita Lucía me pidió una muñeca diferente de aquellas que hacíamos antiguamente, no esas de plástico que se rompen fácilmente. Le hice una muñequita de tela con retazos coloridos que tenía guardados. Le puse detalles de listón y botones antiguos. La niña quedó tan feliz que todas sus amiguitas también quisieron una. Pronto las madres comenzaron a encargarlas, y así nació este pequeño trabajo que me da tanto placer. Mi rinconcito aquí es sencillo, pero acogedor. Tengo esta terraza con mis plantas, la hamaca donde me gusta mecerme en las tardes calurosas mientras tomo mi té de hierbabuena. Dentro de casa, monté un cuartito solo para mis costuras, con retazos organizados por color, hilos de todos tipos y mi máquina de coser antigua, que todavía funciona perfectamente. Es ahí donde paso gran parte de mi tiempo creando mis muñequitas mientras escucho la radio tocando las rancheras que tanto me gustan. Y antes de continuar mi historia, quería hacerles un pedido especial a ustedes que están viéndome. Cuéntenme aquí en los comentarios, ¿desde qué pueblito me están viendo y a qué hora del día encontraron este video? ¿De mañanita con el café, después de la comida o ya de nochecita? Yo siempre leo todos los comentarios y me pone muy contenta saber de dónde son ustedes y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sí? Y si pueden, dejen su like y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas para no perderse ninguna historia. Hoy quiero compartir con ustedes una parte de mi vida que ni mis nietos conocen. Una historia que guardé por muchos años porque duele recordar, pero que tal vez pueda ayudar a alguien que esté pasando por momentos difíciles. Porque, mis queridos, la vida no siempre fue esta calma que veo hoy desde mi terraza. Hubo un tiempo en que el cielo se desplomó sobre mi cabeza y tuve que encontrar fuerzas donde ni sabía que existían. Es sobre familia, sobre confianza quebrada y sobre cómo a veces necesitamos transformarnos para sobrevivir. Nací en Malinalco, un pueblito pequeño en el Estado de México, a los pies del cerro donde se encuentra el sitio arqueológico. Poca gente lo conoce, pero es un lugar de belleza única, con cerros verdes y una atmósfera mística que siempre ha atraído a los visitantes. Éramos una familia sencilla, pero muy unida. Mi padre, Gerardo Ramírez, trabajaba como contador en la presidencia municipal del pueblo, un hombre respetado que todos conocían. Era delgado, alto, usaba siempre un sombrero cuando salía y tenía una risa que daba gusto escuchar. Mi madre, Carmen Hernández Ramírez, era maestra de primaria, de aquellas que enseñaban todas las materias a los niñitos. Una mujer de estatura mediana, cabello siempre recogido en un moño, ojos cafés dulces y manos que olían a lavanda por el jabón que tanto le gustaba. Nuestra casa quedaba en la calle Morelos, número 27, muy cerquita de la plaza central. Era una construcción antigua de madera con detalles en piedra, típica de la región que tuvo colonización de españoles e indígenas. Tenía un pasillo largo que llevaba a 4 habitaciones, una sala amplia con sofá de madera y cojines que mi madre bordaba, una cocina con fogón de leña donde nos reuníamos todas las noches y un patio con árboles de guayaba, zapote y un pequeño gallinero. ¿Y cómo amaba yo ese patio? Era ahí donde pasaba la mayor parte del tiempo trepando a los árboles, cuidando de las gallinas o jugando con mis 2 hermanos mayores, Augusto y Renato. Mi rutina de niña era bien simple. Me despertaba tempranito con el canto del gallo, tomaba café con leche fresquita y pan casero con mantequilla que mamá hacía.
Después iba a la escuela que quedaba a 4 cuadras de casa. Estudiaba por la mañana y volvía para la comida. Siempre frijoles con arroz, alguna verdura de la huerta y en los días buenos un pedacito de carne. Por la tarde, después de ayudar a mamá a lavar los trastes, podía jugar. Jugaba a las escondidas, a la roña, al avión o a la casita debajo del árbol de zapote, con mis amigas Lupita y Teresa, que vivían en la misma calle. Hacíamos nuestras muñecas de olote de maíz, vestidas con retazos que mamá guardaba de la costura. Los domingos eran días especiales. Íbamos todos a misa en la iglesia del pueblo, que es parte del exconvento agustino. Después, toda la familia se reunía para la comida, que era siempre más elaborada, con pollo de rancho y ese mole casero que solo mi madre sabía hacer. Por la tarde, cuando el calor bajaba, papá nos llevaba a caminar por el río. O bien recibíamos visitas de los vecinos para un café con pan de dulce y plática en la terraza. Era una vida sencilla, pero muy feliz. Pero cuando yo tenía 10 años, nuestra familia cambió para siempre. Mamá había intentado tener más hijos después de mí, pero no lo lograba. Fueron 3 embarazos perdidos, y cada vez ella quedaba más triste. Recuerdo haberla escuchado llorar bajito por las noches cuando creía que estábamos dormidos. Fue entonces que mis padres decidieron adoptar a un niño. «Vamos a darle un hogar a un niño que necesita amor», decía mamá con los ojos brillando de esperanza. Fue así que Julián llegó a nuestra familia. Tenía 8 años cuando vino a vivir con nosotros, 2 años menor que yo. Era un niño delgadito, de cabello oscuro y ojos grandes, siempre atentos. Al principio, era tímido, hablaba poco y observaba todo. Mamá tenía paciencia. Se sentaba con él horas en la terraza, contándole historias, enseñándole las letras, haciéndolo sentir parte de nuestra familia. Poco a poco, Julián fue soltándose. Tenía una sonrisa preciosa que iluminaba toda la casa cuando aparecía. Le encantaba ayudar a papá en la huerta. Tenía una manera especial con las plantas y dibujaba muy bien. Hacía dibujos hermosos que mamá colgaba orgullosa en la pared de la sala. Todo el pueblo comentaba lo bendecidos que éramos por haber recibido a ese niño en nuestra familia. «Parece un angelito caído del cielo», decían las señoras después de misa. En la escuela, Julián pronto se destacó. Era inteligente, aprendía todo con facilidad y los maestros siempre lo elogiaban. Yo me sentía orgullosa de mi hermano menor. Incluso Augusto y Renato, que ya eran adolescentes, disfrutaban enseñándole cosas. Nuestra casa se volvió más alegre con su llegada, como si un rayo de sol constante hubiera entrado por nuestras ventanas. Pero alrededor de los 12 años, comencé a notar algunos cambios sutiles en Julián. A veces, desaparecía después de la escuela y llegaba a casa con un olor extraño en la ropa. Cuando mamá le preguntaba dónde había estado, daba respuestas vagas o se ponía irritado. «Déjame en paz. Estoy cansado de que me estén vigilando», decía y subía a su cuarto azotando la puerta. Mamá miraba a papá con preocupación, pero él decía que era solo cosa de la edad, que pronto pasaría. Los fines de semana, Julián ya no quería ir al río o ayudar en la huerta. Pasaba horas fuera de casa con amigos que nadie de la familia conocía. Cuando volvía, sus ojos estaban diferentes, algo enrojecidos, y se reía sin motivo, o se quedaba callado en un rincón, como si estuviera en otro mundo. Mamá comenzó a llorar a escondidas otra vez, y yo escuchaba las conversaciones preocupadas de mis padres por la noche cuando creían que estábamos dormidos. «Creo que está andando con esa pandilla del cerro», decía papá, «esos muchachos que venden cosas que no deberían a los jóvenes». «Dios mío, Gerardo, ¿qué vamos a hacer? Es solo un niño todavía», respondía mamá con la voz entrecortada. Y así, aquel niño que parecía un ángel cuando llegó a nuestra casa se fue transformando poco a poco. Su sonrisa dulce dio lugar a una mirada desafiante. Las palabras amables fueron sustituidas por respuestas groseras, y aquella luz que traía consigo se fue apagando, dando lugar a una sombra que crecía día tras día en nuestra familia. Y ninguno de nosotros imaginaba lo oscura que esa sombra podría volverse.
Cuando Julián cumplió 14 años, las cosas empezaron a cambiar de verdad. Ya no era solo una fase de la edad, como decía papá. Aquel niño dulce que llegó a nuestra casa se había transformado en un adolescente irreconocible. Comenzó a faltar a clases y la directora de la escuela, doña Beatriz, aparecía en casa por lo menos una vez por semana. Don Gerardo, Julián no aparece en la escuela hace 3 días, decía preocupada. Preguntamos a los compañeros y dijeron que anda con esa pandilla del cerro. El cerro de Teposteco, que debería ser un lugar de belleza y paz, como lo era para la mayoría de las familias de Tepoztlán, se había convertido en un punto de encuentro para jóvenes problemáticos. El pueblo, que antes era conocido solo por su naturaleza exuberante y las ruinas prehispánicas, donde hacíamos nuestros paseos los domingos de verano, ahora también tenía sus rincones oscuros, donde decían que vendían drogas y alcohol a menores. Recuerdo como si fuera hoy aquella noche de junio de 1965. Yo tenía 16 años y estaba ayudando a mamá a preparar la cena. Ella hacía un pozole rojo con carne de cerdo, de esos que solo ella sabía hacer, el favorito de papá. Julián no volvía a casa desde la mañana y mamá miraba por la ventana cada 5 minutos, preocupada. «Josefina, ya está oscureciendo y tu hermano no vuelve. Tengo un apretón en el pecho, hija». Traté de calmarla, diciéndole que debía estar en casa de algún amigo, que pronto volvería. Pero yo también sentía algo extraño, un presentimiento malo. No era normal que faltara a la cena. Por más rebelde que estuviera, Julián siempre aparecía para comer. Fue cuando oímos un ruido fuerte en la puerta de entrada. No era un golpe normal. Parecía que alguien se había lanzado contra ella. Mamá corrió a ver qué pasaba y yo fui justo detrás. Al abrir la puerta, Julián casi cayó dentro de casa. Estaba tambaleándose, con los ojos rojos y un olor fuerte a alcohol y algo quemado en la ropa. «Hijo mío, ¿qué te pasó?», mamá preguntó asustada, sujetándolo por los hombros. Julián la empujó con fuerza, haciéndola golpearse contra la pared. «Suéltame, vieja molesta. Estoy harto de que me controlen». Nunca olvidaré la expresión de impacto en el rostro de mi madre. Era como si hubiera recibido una bofetada, pero mucho peor. El hijo que tanto amaba, que ella había elegido para formar parte de nuestra familia, la estaba tratando como si fuera una extraña, una enemiga. «Julián, pide disculpas a mamá ahora mismo», grité, tomada por un valor que ni sabía que tenía. Él se volteó hacia mí con una mirada que me heló el alma. Ya no era la mirada de mi hermanito, era la mirada de un extraño, alguien que no reconocía. «Cállate, idiota, ustedes no mandan en mí, nadie manda». Subió las escaleras, dando pisotones, y se encerró en su cuarto. Mamá lloraba silenciosamente, apoyada en la pared. Fui hasta ella y la abracé. «Vamos a llamar a papá, mamá. Necesita volver más temprano hoy». Papá estaba trabajando en el turno de la noche en la presidencia municipal, haciendo horas extras para comprar un radio nuevo que Julián tanto quería. Ironía del destino. Aquella noche fue solo el comienzo. En los meses que siguieron, Julián fue empeorando. Comenzó a desaparecer días enteros. Volvía con dinero que no sabíamos de dónde venía. Y varias veces el comandante Hernández tocó a nuestra puerta para avisarnos que lo habían visto con la pandilla que robaba las casas de veraneo en las afueras del pueblo. Papá intentó de todo, conversaciones, castigos, incluso buscó al padre Anselmo para consejo. Nada funcionaba. Era como si algo se hubiera apoderado de Julián, como si el niño bueno que conocíamos hubiera desaparecido por completo. Una mañana de domingo, después de misa, estábamos todos tomando café en la cocina cuando papá intentó hablar con él una vez más. «Hijo, te queremos mucho. Sabes eso, ¿verdad? Solo queremos ayudarte. Por favor, déjanos ayudarte». La respuesta de Julián fue una risa burlona. «¿Ayudar? Ustedes nunca me han ayudado en nada. Me trajeron a esta familia de mierda solo para sentirse bien, para mostrarle a todo mundo lo buenos que son. Miren, adoptamos a un huérfano. Somos tan caritativos». «No es verdad, mi hijo», dijo mamá con la voz entrecortada.
Te elegimos porque te amamos desde el primer momento. Mentira. Ustedes nunca me han amado de verdad. Siempre fui el diferente, el pobrecito. Bueno, ahora ya no soy un pobrecito. Tengo mis propios amigos, mi propia vida. ¿Qué amigos son esos que te enseñan a robar y a drogarte?, preguntó papá perdiendo la paciencia. Amigos de verdad, gente que me acepta como soy, no como ustedes que quieren transformarme en un muñequito perfecto igual a esta idiota de Josefina. Aquello fue demasiado para mamá. Se levantó, temblorosa, pero con una firmeza en la voz que raras veces le había escuchado. Julián Ramírez Hernández, no vas a hablar así en mi casa. Mientras vivas bajo este techo, vas a respetar a tu familia. Estoy cansada de llorar todas las noches, cansada de ver a tu padre matándose trabajando para darte todo lo que pides para después ser tratado así. O cambias ese comportamiento o vamos a tener que tomar medidas más serias. Fue la primera vez que vi a mamá enfrentar a Julián de esa manera. Por un instante, pensé que se daría cuenta del mal que estaba causando, que pediría disculpas, pero lo que sucedió a continuación cambió nuestras vidas para siempre. Julián se levantó de un salto, tirando la silla. Su cara estaba roja de rabia, los puños cerrados. Tú no eres mi madre de verdad para hablarme así. Mi madre de verdad me abandonó y ahora sé por qué. Porque nadie puede amarme de verdad, ni ella, ni ustedes, nadie. Dio un puñetazo tan fuerte en la mesa que las tazas saltaron y una de ellas se rompió. Después salió dando un portazo tan fuerte que el cuadro de la Virgen de Guadalupe cayó de la pared. Nos quedamos los tres paralizados, mirando la puerta cerrada. Augusto y Renato, mis hermanos mayores, ya no vivían en casa. Augusto se había casado y vivía en Cuernavaca, y Renato estaba estudiando en la Ciudad de México. Éramos solo nosotros tres contra aquella tempestad en que Julián se había convertido. Volverá cuando se calme, dijo papá, tratando de consolarnos. Pero había una preocupación en sus ojos que no podía ocultar. Julián no volvió aquel día, ni al siguiente. Al tercer día, cuando ya estábamos pensando en buscar a la policía, apareció en casa entrada la noche. Estaba más calmado, hasta pidió disculpas a mamá de una manera algo torpe. Dijo que se había quedado en casa de un amigo, que necesitaba tiempo para pensar. Mamá, con aquel corazón enorme, lo abrazó y dijo que todo estaba bien, que lo importante era que estuviera en casa. Durante algunas semanas, las cosas parecieron mejorar un poco. Julián volvió a la escuela, llegaba a casa a la hora acordada, incluso ayudaba a papá en la huerta de vez en cuando, pero yo notaba que algo todavía no estaba bien. A veces lo sorprendía mirando a mamá con una expresión extraña, casi aterradora, y cuando ella daba la espalda, él volvía a ser el niño educado de siempre. Era como si estuviera interpretando un papel, esperando algo. Fue en esa época que comencé a cerrar la puerta de mi cuarto por las noches. No sabía explicar por qué, pero algo me decía que no estaba segura. Había momentos en que sentía a Julián observándome cuando yo no estaba mirando, de una manera que me daba escalofríos, pero no se lo conté a nadie. Al fin y al cabo, era mi hermano, y mamá ya había sufrido tanto que yo no quería preocuparla más. Lo que no sabía es que aquella calma aparente era apenas la quietud antes de la tormenta. Una tormenta que destruiría nuestra familia de una forma que jamás podría imaginar. Era octubre de 1965. Había hecho mucho calor aquel día. Papá había salido para un viaje de trabajo. Necesitaba ir hasta la Ciudad de México para una reunión con contadores de otras presidencias municipales de la región. Estaría fuera por 2 días. Cuídense bien, dijo antes de partir, dando un beso en la frente a mamá y un abrazo a mí. Para Julián, un gesto con la cabeza y un «pórtate bien, hijo». Las cosas entre ellos andaban tan difíciles que hasta los gestos de cariño se habían vuelto raros. Aquella tarde yo estaba ayudando a mamá a hacer mole con pollo y chocolate con las recetas típicas de Tepoztlán. Era una tradición en esta época del año, especialmente en octubre, cuando se preparaban para el Día de Muertos.
El aroma dulce llenaba toda la casa, y normalmente era un momento feliz de risas e historias. Pero aquel día había una tensión en el aire que no lográbamos explicar. «Josefina, ¿has visto a tu hermano hoy?», preguntó mamá mientras removía la olla de mole. «Salió temprano, antes del desayuno. Dijo que iba a encontrarse con unos amigos». Mamá suspiró, removiendo más despacio el mole que burbujeaba. «He tenido sueños malos, hija. Sueño con agua turbia, con puertas que no puedo abrir. Mi abuela decía que eso era presagio». «Qué tontería, mamá. Son solo sueños», respondí tratando de calmarla, pero en el fondo también sentía algo extraño, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Terminamos el mole ya al final de la tarde. Mamá llenó algunas ollitas de barro y dejó el resto enfriando en la cazuela. «Voy a guardar un poco para tu papá. Le encanta», dijo con una sonrisa triste. Después fue a acostarse un rato, quejándose de dolor de cabeza. Yo me quedé en la cocina limpiando el desorden. Cuando terminé, fui a mi cuarto a estudiar. Tenía un examen de matemáticas al día siguiente y quería estar bien preparada. El tiempo pasó y cuando me di cuenta ya estaba oscureciendo. Bajé para encender las luces y verificar si mamá estaba bien. La casa estaba extrañamente silenciosa. La llamé, pero no obtuve respuesta. Fui hasta su cuarto, pero no estaba allí. Volví a la cocina, tal vez había salido al patio. Fue cuando escuché un ruido fuerte viniendo de la sala, como si algo hubiera caído. «¡Mamá!», llamé, caminando despacio hacia la sala. Lo que vi cuando entré me hace temblar hasta hoy. Mamá estaba caída en el suelo. La sangre brotaba de su cabeza, formando un charco oscuro en la alfombra clara que tanto le gustaba. Y sobre ella, con una expresión que jamás olvidaré, estaba Julián. En su mano, nuestra lámpara de cerámica, ahora rota y manchada de rojo. «¿Qué hiciste?», grité corriendo hacia mamá. Julián me miró como si solo ahora se diera cuenta de que yo estaba allí. Sus ojos estaban vidriosos, las pupilas tan dilatadas que apenas se veía el color de los ojos. Su cuerpo temblaba levemente y había un olor fuerte a alcohol. Y otra cosa que en aquella época no reconocía, pero hoy sé que era droga. No paraba de hablar. Hablaba, diciendo que yo estaba destruyendo a la familia, que yo era una decepción. Murmuró, mirando la lámpara en su mano, como si no entendiera cómo había llegado allí. Me arrodillé junto a mamá, aterrorizada. No conseguía sentir su respiración. Había tanta sangre que mis manos y mi vestido pronto quedaron empapados. «Necesitamos llamar a un médico rápido», grité a Julián. Fue cuando vi el cambio en sus ojos, como si algo hubiera estallado dentro de él. Una mirada que nunca había visto antes, ni siquiera en los peores días. Una mirada vacía, pero al mismo tiempo llena de una intención terrible. «Nadie va a llamar a nadie», dijo con una voz extrañamente calmada. «Ya está muerta de todos modos». «No, no puede ser», sollocé, sintiendo una desesperación que parecía que iba a desgarrarme por dentro. Traté de levantarme para correr hasta la casa de la vecina, doña Dolores, que tenía teléfono. Pero Julián fue más rápido, agarró mi brazo con tanta fuerza que dejó marcas moradas. «No vas a ir a ningún lado», dijo, arrastrándome lejos de mamá. «Nadie puede saber lo que pasó aquí». «Suéltame, necesitamos ayudar a mamá», grité, tratando de soltarme. Sentí una bofetada tan fuerte en la cara que vi estrellas. Caí al suelo, aturdida. Julián me arrastró por el cabello hasta el sofá y me tiró allí. «Escucha bien lo que te voy a decir», habló entre dientes, su cara tan cerca de la mía que podía sentir su aliento agrio. «Tu madre se cayó, estaba limpiando la lámpara, resbaló de la escalera y se golpeó la cabeza. Fue un accidente, ¿entiendes? Un accidente. Pero no fue eso lo que pasó», lloré. Tú la mataste». Otra bofetada, más fuerte que la primera. Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. Si cuentas otra historia a alguien, cualquier persona, te va a pasar lo mismo que le pasó a ella, y después a tu padre. ¿Entendiste bien? Asentí, temblando de miedo y dolor. Me soltó
y comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello sucio. «Necesitamos arreglar esto antes de que alguien aparezca», dijo, más para sí mismo que para mí. Fue a buscar una escalera en el lavadero y la colocó junto a la lámpara de la sala. Después, me obligó a ayudarlo a limpiar la sangre del piso. Yo lloraba tanto que apenas conseguía ver lo que estaba haciendo. Mi madre, mi querida madre, estaba muerta allí en el suelo y yo estaba ayudando a su asesino a encubrir el crimen. Cuando terminamos la limpieza, me sujetó por los hombros. «Ahora vamos a llevarla al cuarto. Vamos a decir que no se sentía bien. Fue a acostarse más temprano y la encontramos así por la mañana. ¿Entendiste?» No conseguí responder. Me sacudió con fuerza. «¿Entendiste?» «Sí», respondí casi sin voz. Cargamos a mamá hasta la cama. Era un cuerpo pesado, inerte. Julián la colocó acostada, arregló el cabello para esconder la herida en la cabeza y la cubrió con la sábana hasta el cuello, como si estuviera durmiendo. Viéndola así, realmente parecía que solo estaba descansando, si no fuera por la palidez y la mancha de sangre que comenzaba a aparecer en la almohada blanca. «Ahora ve a bañarte y cambiarte de ropa», ordenó. «Y tira ese vestido. Está todo manchado de sangre». Fui al baño como un autómata. No conseguía pensar, no conseguía sentir. Era como si mi alma hubiera salido de mi cuerpo y yo estuviera viendo todo desde fuera. Dejé que el agua caliente corriera sobre mí, lavando la sangre de mi madre, mientras lágrimas silenciosas bajaban por mi rostro. Quería gritar, pero sabía que no podía. Quería correr, pero ¿a dónde? Cuando salí del baño, vestida con un camisón limpio, Julián me estaba esperando en el pasillo. Su mirada había cambiado nuevamente. Ya no era la rabia o el vacío de antes. Era algo diferente, algo que me hizo helar por dentro. «Ahora somos solo tú y yo», dijo, acercándose. «Y vas a hacer exactamente lo que yo te ordene». Lo que ocurrió en las horas siguientes es tan doloroso que incluso después de tantos años tengo dificultad para ponerlo en palabras. Julián me llevó a mi cuarto y cerró la puerta con llave. Aquella noche, el hermano que un día amé usó no solo mi cuerpo, sino mi alma. Me usó como si yo fuera basura mientras yo lloraba silenciosamente, el rostro hundido en la almohada, deseando que aquello acabara, deseando morir yo también. «Si le cuentas a alguien, tu padre será el siguiente», susurró en mi oído antes de salir del cuarto, ya en la madrugada. «Y sabes que soy capaz». Me quedé acostada, incapaz de moverme, sintiendo dolores que nunca imaginé que existían. Físicos, sí, pero principalmente los del alma. Mi madre estaba muerta. Yo había sido violada por mi propio hermano y no podía contárselo a nadie. No podía buscar ayuda, ni siquiera podía llorar alto. Pasé la noche en vela, escuchando los ronquidos de Julián en el cuarto de al lado, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destruir nuestra familia para siempre. Pensé en huir, pero ¿a dónde iría? ¿Quién me creería? ¿Y si cumplía su amenaza y mataba a mi padre también? A la mañana siguiente, Julián me despertó temprano. Tenía los ojos rojos y la cara hinchada, como si hubiera llorado, pero yo sabía que era la resaca. ¿Recuerdas lo que acordamos? Fue un accidente. Mamá se cayó de la escalera mientras limpiaba la lámpara. ¿Entendiste bien? Asentí sin conseguir mirarlo. Ahora levántate y arréglate. Tenemos que avisar a los vecinos y tienes que parecer normal, ¿entiendes? Nada de miradas extrañas o quedarte llorando demasiado. Fue un accidente triste, pero solo un accidente. Obedecí como una muñeca de trapo sin vida propia. Me vestí, traté de arreglar mi cabello, pero mis manos temblaban tanto que desistí. Julián me observaba todo el tiempo como un buitre, listo para atacarme al menor signo de desobediencia. Fuimos a casa de doña Dolores, nuestra vecina. Julián contó la historia del accidente con una convicción que me asustó. Lloró en el momento adecuado. Me abrazó como un hermano protector delante de la vecina. Una actuación perfecta. Pronto la noticia se extendió por el pequeño Tepoztlán. Los vecinos vinieron. El médico del pueblo, doctor.
Castillo. Vino a examinar a mamá y a firmar el certificado de defunción. Traumatismo craneal debido a caída accidental. Escribió sin sospechar nada. Alguien llamó a Cuernavaca, avisando a Augusto. Otra persona consiguió un recado para papá en la Ciudad de México. La casa pronto se llenó de gente, de voces susurradas, de miradas de pena. Y en medio de todo esto, yo, como una sombra, observando el mundo que seguía adelante, mientras el mío se había detenido para siempre en aquella noche fatídica. Julián continuaba su actuación impecable, el hijo de luto, el hermano protector. Recibía las condolencias, agradecía las comidas que las vecinas traían, organizaba los preparativos para el velorio. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba del monstruo detrás de aquella máscara de luto. Y yo estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Una pesadilla que continuaría la noche siguiente, y la otra hasta el regreso de mi padre. Porque Julián, como si no bastara haber matado a mi madre y robado mi inocencia, volvió a mi cuarto las 2 noches siguientes. Y cada vez que abría aquella puerta, una parte de mí moría un poco más. Papá llegaría al final de aquel día. La casa estaba limpia, el velorio de mamá ya había ocurrido, y el entierro sería a la mañana siguiente. Yo estaba sentada en la terraza, mirando a la nada cuando Julián se acercó. Todo mi cuerpo se tensó como un animal acorralado que siente al depredador cerca. «Papá llega hoy», dijo, sentándose a mi lado, demasiado cerca. «¿Recuerdas bien lo que vas a decir, verdad?» Asentí en silencio. En aquellos 3 días había aprendido que cuanto menos hablara, menos atención atraería de él. «Mírame cuando te hablo», ordenó, sujetando mi barbilla con fuerza. «Si abres la boca, si cuentas cualquier cosa diferente de lo que acordamos, el próximo en tener un accidente será él, ¿entendiste?» Sus ojos estaban turbios, como siempre quedaban cuando usaba aquellos cigarros extraños o tomaba las pastillas que escondía en el fondo del cajón. Pero había una lucidez aterradora allí también, una crueldad calculada que me decía que cumpliría cada palabra de sus amenazas. «No voy a decir nada», respondí con voz casi inaudible. Sonrió. Una sonrisa que no tenía ninguna alegría, solo satisfacción por el poder que ejercía sobre mí. «Buena niña. Ahora ve a arreglarte, ponte un vestido limpio. Tienes que estar presentable cuando papá llegue». Como una autómata, fui a mi cuarto y me puse el vestido negro que mamá me había hecho en la Navidad pasada. Era la primera vez que lo usaba. Mamá nunca lo vería puesto en mí. Ese pensamiento hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas nuevamente, pero las sequé rápidamente. No podía llorar. Tenía que parecer normal. La tarde se arrastró como si cada minuto durara una eternidad. Los vecinos continuaban viniendo, trayendo comida, palabras de consuelo que no significaban nada para mí. Julián los recibía siempre atento, siempre interpretando el papel del hijo de luto, del hermano protector. Y todos le creían. Nadie veía al monstruo detrás de aquella máscara de luto. Cuando el auto de la presidencia municipal se detuvo frente a nuestra casa, trayendo a papá de regreso, sentí mi corazón acelerarse. Una parte de mí quería correr hacia él, contarle todo, implorar protección, pero la otra parte, la que había sido quebrada en aquellos días, sabía que eso sería una sentencia de muerte para él. Papá bajó del coche con el rostro devastado. Alguien había conseguido avisarle en la Ciudad de México y volvió lo más rápido que pudo. Sus ojos buscaron los míos tan pronto como entró en casa, y lo que vi en ellos me partió el corazón una vez más. Un dolor profundo, una confusión, como si no consiguiera creer en lo que estaba pasando. «Josefina», murmuró, abriendo los brazos. Corrí hacia él y lo abracé con toda la fuerza que tenía. Quería quedarme allí para siempre, protegida, segura. Pero sobre el hombro de él vi a Julián observándonos, los ojos fríos recordándome nuestro acuerdo. «Papá, lo siento mucho», lloré, y por primera vez desde lo ocurrido las lágrimas vinieron genuinas, incontrolables. «¿Qué pasó, hija? ¿Cómo? ¿Por qué?» No conseguía formar frases completas. El dolor era demasiado grande. Antes de que pudiera responder, Julián se acercó,
poniendo la mano en mi hombro con fuerza suficiente para lastimarme, pero de una manera que parecía solo un gesto de consuelo a los ojos de papá. «Fue un accidente terrible, papá», dijo, con la voz entrecortada. Mamá estaba limpiando la lámpara, usó la escalera vieja y se cayó. Se golpeó la cabeza. Cuando la encontramos, papá cayó de rodillas, sollozando como un niño. Julián se arrodilló junto a él, abrazándolo, mientras me miraba por encima del hombro de papá. Una mirada que decía claramente: «¿Ves cómo se hace?». Aquella noche fue la más larga de mi vida. Papá no conseguía parar de llorar. Los vecinos se turnaban para quedarse con nosotros, pero eventualmente se fueron, dejando solo a nuestra familia destrozada, un padre destruido por el dolor, una hija atrapada en una pesadilla y el monstruo que había causado todo aquello. Cuando finalmente fui a mi cuarto, tarde en la noche, cerré la puerta con llave y empujé la cómoda contra ella. No aguantaría una noche más en manos de Julián. Prefería morir. Pero aún así me quedé despierta toda la noche, sentada en la cama, abrazada a mis rodillas, temblando con cada ruido en el pasillo, imaginando que en cualquier momento él podría derribar la puerta. El entierro al día siguiente fue como una mancha borrosa en mi memoria. Tantas personas, tantas palabras vacías de consuelo. Papá parecía un fantasma pálido, los ojos rojos de tanto llorar. Julián continuaba su teatro recibiendo condolencias, agradeciendo la presencia de todos. Y yo estaba allí, parada al lado del féretro de mi madre, incapaz de decir adiós, incapaz de procesar que nunca más escucharía su voz, sentiría su abrazo. En los días que siguieron, una rutina sombría se instaló en nuestra casa. Papá apenas conseguía salir de la cama. Julián asumió el control de todo. Pagaba las cuentas, hacía compras, cocinaba. A los ojos de todos, era el hijo perfecto, cuidando de la familia en un momento tan difícil. Nadie sabía que venía a mi cuarto todas las noches, que yo tenía que mantenerla cómoda contra la puerta y fingir que estaba durmiendo para que desistiera después de golpear algunas veces. 2 semanas después del entierro, noté que Julián estaba cada vez más irritado con mis rechazos. Sus golpes en la puerta de mi cuarto eran más fuertes. Sus amenazas, susurradas en el desayuno, más intensas. Sabía que no conseguiría mantener aquella resistencia por mucho tiempo. Él acabaría encontrando un modo de entrar, o peor, podría descargar su frustración en papá, que estaba tan frágil que cualquier cosa podría quebrarlo definitivamente. Fue en una de esas noches, mientras escuchaba a Julián golpear mi puerta una vez más, que algo dentro de mí estalló. No era solo miedo lo que sentía ahora, era rabia. Una rabia tan intensa, tan primitiva, que casi me asustó a mí misma. ¿Cómo se atrevía a hacer aquello con nuestra familia? ¿Cómo osaba destruir todo lo que mamá había construido con tanto amor? «Vas a pagar por esto», susurré para mí misma, las lágrimas corriendo por mi rostro, ya no de miedo o tristeza, sino de una furia helada que comenzaba a apoderarse de mí. «Lo juro por el alma de mi madre, vas a pagar». Aquella noche no dormí, pero en vez de quedarme paralizada por el terror, comencé a planear. Necesitaba ser astuta. Necesitaba ser más inteligente que Julián, porque si trataba de enfrentarlo directamente, sabía que perdería. Él era más fuerte, más cruel. Mi única oportunidad era usar la inteligencia que mamá siempre decía que yo tenía. A la mañana siguiente, cuando bajé para el desayuno, algo en mi comportamiento debió haber cambiado, porque Julián me miró de una manera diferente, casi curioso. «Buenos días», dijo, observándome con aquellos ojos que siempre parecían calcular algo. «Buenos días», respondí, sirviéndome café. Mi voz estaba calmada, controlada. Ya no era la voz de la víctima aterrorizada de los últimos días. Frunció el ceño, probablemente sintiendo el cambio, pero no dijo nada. Papá entró en la cocina en aquel momento, los ojos hinchados, el rostro sin afeitar. Había adelgazado tanto en apenas 2 semanas que su ropa parecía colgada en un perchero. «Buenos días, papá», dije, tratando de sonreír. Necesitaba parecer normal.
No podía dejar que Julián sospechara de nada. Día, papá murmuró sentándose pesadamente. Hice café fresco y hay pan que yo misma horneé, dije colocando la taza frente a él. Era la primera vez que realmente hacía algo en la cocina desde aquella noche. Antes, Julián hacía todo, manteniendo el control absoluto de la casa. Papá me miró con una expresión confusa, después a la taza, como si no entendiera qué era aquello. «Tienes que comer, papá», insistí suavemente. «Mamá estaría triste de verte así». Al mencionar a mamá, vi sus ojos llenarse de lágrimas, pero tomó la taza y dio un pequeño sorbo, como si quisiera complacerme. «Estás diferente hoy», Julián comentó cuando papá salió de la cocina, llevando el café, que apenas probó, para el cuarto. Me encogí de hombros. La vida sigue, ¿no? No podemos quedarnos para siempre en la oscuridad. Me estudió por un largo momento, como si tratara de descifrar si había alguna trampa en mis palabras. Finalmente sonrió aquella sonrisa fría que tanto odiaba. «Me alegra que estés entendiendo cómo son las cosas ahora», dijo, inclinándose hacia mí. «Tal vez ya no necesites cerrar la puerta de tu cuarto por la noche». Tragué seco, luchando contra el impulso de alejarme. «Tal vez no», respondí, forzándome a mantener contacto visual. Ese pequeño intercambio cambió algo en la dinámica entre nosotros. Julián parecía creer que me había quebrado completamente, que finalmente había aceptado mi lugar en el mundo distorsionado que él creó. Y esa falsa sensación de victoria lo hizo bajar la guardia, aunque levemente. En los días siguientes, comencé a observarlo atentamente, aprendiendo sus hábitos, sus momentos de debilidad. Noté cómo siempre tomaba aquellas pastillas extrañas con café después de la comida, cómo quedaba letárgico durante cerca de media hora después, antes de que el efecto realmente comenzara. Como guardaba más de esas píldoras en una latita escondida debajo del colchón, lo vi sacándolas una vez cuando creía que yo estaba en el patio. También comencé a acercarme más a papá, tratando de sacarlo de aquel estado casi catatónico. Le llevaba comida al cuarto, le contaba historias antiguas, aquellas que a mamá le gustaba recordar los domingos después de la comida. Poco a poco, vi una pequeña chispa volviendo a sus ojos. No era mucho, pero era un comienzo. Julián observaba esa aproximación con desconfianza al principio, pero pronto pasó a verla como otra prueba de que yo había aceptado la nueva realidad. Al final, si yo estuviera planeando algo, ¿por qué me importaría el bienestar de papá? Una semana después de aquella conversación en la cocina, sentí que era hora. No podía esperar más. Cada día en aquella casa era como vivir en un barril de pólvora a punto de explotar. Y si no hacía algo pronto, temía que Julián pudiera cambiar de idea sobre mantener a papá vivo. Esperé el momento adecuado. Era un miércoles. Papá había ido al médico en el pueblo, su primera salida de casa desde el entierro. Julián estaba inquieto, caminando de un lado a otro, fumando uno de aquellos cigarros que lo dejaban extraño. «¿Quieres que te prepare un café?», pregunté, tratando de sonar casual. «Pareces nervioso». Me miró, sorprendido con la oferta. Normalmente yo hacía de todo para mantenerme lejos de él cuando estábamos solos en casa. «Puede ser», respondió, todavía desconfiado. Fui a la cocina, mi corazón latiendo tan fuerte que tenía la certeza de que él podía oírlo. Saqué el café más fuerte que teníamos, aquel que papá guardaba para ocasiones especiales. Mientras el agua se calentaba, saqué del bolsillo de mi vestido las pastillas que había robado de la latita de Julián la noche anterior, cuando estaba en el baño. No sabía exactamente qué eran, pero había visto el efecto que causaban en él. Si una o dos lo dejaban en aquel estado letárgico antes de la euforia, ¿qué pasaría si tomaba varias? Mi mano temblaba mientras trituraba las 6 pastillas en el mortero que mamá usaba para condimentos, transformándolas en polvo fino que mezclé al café. «¿Está tardando mucho?», Julián gritó desde la sala. «Ya voy», respondí sirviendo el café en la taza. Agregué bastante azúcar para disimular cualquier sabor extraño y se lo llevé. Julián tomó la taza, mirándome fijamente como si buscara alguna señal de traición. Tomó un pequeño sorbo,
después otro. «Está bueno», dijo, sorprendido. «Lo hiciste diferente». «Usé el café especial de papá. Pensé que te lo merecías», respondí forzando una sonrisa. Sonrió de vuelta, aquella sonrisa que no llegaba a los ojos, y continuó bebiendo. Me senté en el sillón frente a él, fingiendo leer una revista, pero observándolo por encima de las páginas. Poco a poco, vi los efectos comenzar. Primero, se relajó más, hundiéndose en el sofá. Después, sus ojos comenzaron a ponerse pesados y parpadeaba lentamente, como si luchara contra el sueño. «Qué café extraño», murmuró, la voz ya arrastrada. «¿Qué le...?» No terminó la frase. Su cabeza se inclinó hacia un lado y la taza se resbaló de su mano, derramando el resto del café en la alfombra. La misma alfombra donde la sangre de mamá había formado un charco aquella noche horrible. Me levanté despacio, el corazón todavía acelerado, y me acerqué. Julián estaba inconsciente, la respiración pesada e irregular. Por un momento sentí una punzada de miedo. ¿Y si había exagerado en la dosis? ¿Y si moría? Pero pronto alejé ese pensamiento. Después de lo que hizo, sería apenas justicia. No tenía mucho tiempo. Papá volvería del médico en breve y yo necesitaba estar lista. Corrí al cuarto de Julián y comencé a revolver sus cosas. Encontré más de aquellas pastillas en la latita debajo del colchón, una bolsita con un polvo blanco escondido dentro de un calcetín en el fondo del cajón y una pequeña pistola envuelta en una camisa vieja. Cogí todo y lo llevé a la sala, colocándolo al lado de él en el sofá. Después fui hasta el teléfono y marqué el número de la comandancia. «Comandancia de Tepoztlán, comandante Hernández hablando», respondió la voz ronca del otro lado de la línea. «Comandante, soy Josefina Ramírez», hablé, la voz temblorosa pero decidida. «Necesito que venga urgentemente a mi casa. Es sobre la muerte de mi madre. No fue un accidente». El comandante Hernández llegó en menos de 15 minutos. Cuando abrí la puerta, vi que había traído también al oficial García, un hombre corpulento con un bigote espeso que inspiraba respeto. Los dos me miraron con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Dónde está tu hermano, niña?», preguntó el comandante quitándose el sombrero al entrar. «En la sala», respondí, conduciéndolos. «Está inconsciente». Cuando entramos, Julián continuaba desvanecido en el sofá, respirando pesadamente con las drogas y la pistola expuestas a su lado. El comandante miró aquella escena y frunció el ceño. «¿Qué pasó aquí?». Respiré hondo. Era hora de la verdad. Una verdad que estaba presa dentro de mí como un veneno corrosivo desde hacía casi 3 semanas. «Mi madre no murió en un accidente», comencé, sintiendo las palabras salir como piedras de mi garganta. «Julián la mató. Yo lo vi todo». El comandante y el oficial intercambiaron miradas graves. El comandante me hizo un gesto para que continuara. Con voz temblorosa, pero decidida, conté todo. Cómo Julián había llegado drogado aquella noche, cómo discutió con mamá, cómo la golpeó con la lámpara. Conté cómo me obligó a ayudarlo a encubrir el crimen, cómo me amenazó a mí y a mi padre. Y finalmente, con lágrimas corriendo por el rostro, conté sobre los abusos que sufrí en las noches siguientes. El oficial García palideció visiblemente durante mi relato, su mano instintivamente yendo hacia la pistola en su cinturón cuando mencioné aquellos actos repugnantes. El comandante Hernández se mantuvo impasible, pero sus ojos revelaban una furia contenida. «¿Por qué no dijiste nada antes, niña?», preguntó cuando terminé. «Amenazó con matar a mi padre si contaba algo», respondí secando las lágrimas con la manga del vestido. Yo sabía que sería capaz. Después de lo que vi, tenía la certeza de que no dudaría. En ese momento, Julián comenzó a moverse en el sofá, murmurando algo ininteligible. El oficial García rápidamente se posicionó sobre él, esposas en mano. «¿Y cómo quedó en este estado?», preguntó el comandante, observando a Julián con desprecio. Conté sobre el café con las pastillas. No mentí. No tenía más nada que esconder. Si eso me traía problemas, que así fuera,
No aguantaba más vivir en aquel infierno. Para mi sorpresa, el comandante apenas asintió. Legítima defensa, murmuró, más para sí mismo que para mí. Cualquier juez lo entendería. Julián despertó completamente cuando el oficial García colocó las esposas en sus muñecas. Sus ojos, todavía turbios por las drogas, se agrandaron al ver a los policías. Después se fijaron en mí con un odio tan intenso que me hizo retroceder. ¡Traidora!, rugió tratando de levantarse, pero el oficial lo mantuvo firmemente presionado contra el sofá. «¡Vas a pagar por esto! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matar a tu padre!». «Cállate, mocoso», ordenó el comandante Hernández, su voz cortando el aire como un latigazo. «Estás detenido por el asesinato de Carmen Hernández y por el abuso de Josefina Ramírez. Todo lo que digas puede y será usado contra ti en el tribunal». Julián continuó gritando amenazas mientras lo arrastraban fuera de la casa, pero sus palabras ya no me afectaban como antes. Era como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros. Por primera vez en semanas, respiré sin sentir aquella opresión en el pecho. El oficial García llevó a Julián para la patrulla mientras el comandante permaneció conmigo. «Vamos a necesitar una declaración oficial en la comandancia», dijo, su voz ahora más suave. «Y vas a necesitar pasar por un examen médico». Asentí, sintiendo un rubor de vergüenza subir por mi rostro, pero sabía que era necesario. «¿Y mi papá?», pregunté. «¿Cómo le voy a contar?». El comandante puso su mano en mi hombro, un gesto paternal que me recordó dolorosamente a mamá. «¿Quieres que esté aquí cuando llegue? Puedo ayudar a explicar». «Por favor», respondí agradecida por la oferta. No esperamos mucho. Pronto oímos el auto detenerse frente a la casa y papá entró, parándose abruptamente al ver al comandante Hernández en la sala. «¿Qué pasó?», preguntó, el rostro pálido de preocupación. «¿Dónde está Julián?». El comandante hizo un gesto para que se sentara y papá obedeció, pareciendo todavía más envejecido y frágil bajo la luz de la tarde que entraba por las ventanas. «Don Gerardo», comenzó el comandante, «tengo noticias difíciles. Su hija nos ha contado la verdad sobre la muerte de doña Carmen». Vi el rostro de papá contraerse en confusión. «¿La verdad? Pero fue un accidente. Se cayó de la escalera». «No, papá», intervine, sentándome a su lado y sujetando sus manos. «No fue un accidente. Julián, él...». Las palabras quedaron atascadas en mi garganta. ¿Cómo decirle a un padre que su hijo adoptivo, aquel que acogió con tanto amor, había asesinado a su esposa y abusado de su hija? El comandante Hernández percibió mi dificultad y asumió la narrativa, explicando con palabras directas, pero respetuosas, lo que realmente había ocurrido aquella noche fatídica y en los días que siguieron. Papá escuchó todo en silencio, el rostro una máscara de horror creciente. Cuando el comandante terminó, se volvió hacia mí, los ojos llorosos. «¿Es verdad, hija, todo esto?». Asentí, incapaz de hablar, las lágrimas volviendo con toda fuerza. Papá me jaló hacia un abrazo tan apretado que casi dolió, pero era un dolor bienvenido. Era el abrazo de protección que tanto necesité en las últimas semanas. «Mi hija, mi niña, ¿cómo pude no darme cuenta? ¿Cómo dejé que esto pasara?». Sollozaba, sujetando mi rostro entre sus manos temblorosas. «Perdóname, hija. Perdona a tu padre por no haberte protegido». «No fue tu culpa, papá», respondí entre lágrimas. «Él nos engañó a todos hasta el final». El comandante nos dio algunos momentos. Después explicó que necesitaría llevarme a la comandancia para la declaración oficial y al centro de salud para los exámenes. Papá insistió en venir, claro. No se alejaría de mí ni por un segundo a partir de aquel momento. Las horas siguientes fueron una mancha borrosa de declaraciones, exámenes humillantes y más lágrimas. Pero había una diferencia fundamental. Ahora yo ya no estaba sola. Papá estaba a mi lado, sujetando mi mano cuando los procedimientos lo permitían, esperando pacientemente del lado de fuera cuando no lo permitían.
Supe después que Augusto y Renato también fueron llamados a la comandancia para declarar sobre el comportamiento de Julián en los últimos tiempos. Ambos confirmaron los cambios que habían notado, cómo se había vuelto agresivo e inestable. Debía haber sentido que algo andaba mal, dijo Augusto al comandante. Pues venía pensando en visitarlos, pero con el trabajo y el bebé pequeño, me siento tan culpable ahora. Renato, siempre más callado y observador, reveló que había visto a Julián con la pandilla del cerro una vez cuando vino a pasar un fin de semana en casa. Estaban fumando algo extraño e intercambiando paquetitos. Le dije que se alejara de esa gente, pero se rió en mi cara y dijo que yo no mandaba en él. La investigación fue rápida, las pruebas eran contundentes. Además de mi testimonio, estaba el informe médico que comprobó el abuso, las drogas encontradas con Julián y la pericia hecha en nuestra casa, que encontró vestigios de sangre en la alfombra de la sala, incluso después de nuestros intentos de limpiarla. El arma encontrada en el cuarto de él también lo vinculaba a una serie de robos en las casas de veraneo de la región. Al parecer, Julián formaba parte de una pandilla que aterrorizaba a los turistas desde hacía meses. El juicio ocurrió 3 meses después. Fue un periodo difícil, pero de lenta recuperación. Papá y yo nos mudamos temporalmente a la casa de Augusto en Cuernavaca. No conseguíamos permanecer más en aquella casa en Tepoztlán, donde cada rincón nos recordaba lo que habíamos perdido y el horror que habíamos vivido. No necesité testificar personalmente en el tribunal, gracias a los esfuerzos del fiscal, licenciado Mendoza, que argumentó que eso sería una segunda victimización. Mi declaración grabada en la comandancia fue considerada suficiente. Julián fue condenado por homicidio doloso, violación y asociación delictuosa. Recibió una pena de 30 años sin derecho a recursos. La última vez que lo vi fue el día en que lo llevaron de la comandancia para la penitenciaría estatal en Morelos. Me miró con aquellos ojos vacíos de humanidad y dijo: «Esto no ha terminado, Josefina. Algún día volveré». Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Estaba libre de él, finalmente. Tardamos más de 1 año en comenzar a reconstruir nuestras vidas. Papá nunca se recuperó completamente. ¿Cómo podría? Perdió a la esposa que amaba y descubrió que el hijo que acogió en su hogar era un monstruo, pero poco a poco fue encontrando pequeñas razones para continuar. Su trabajo en la presidencia municipal, el nacimiento del segundo hijo de Augusto, mis progresos en la escuela. En cuanto a mí, tenía pesadillas casi todas las noches. Despertaba gritando, sudando frío, creyendo que Julián estaba en el cuarto. Papá venía corriendo, me abrazaba hasta que dejara de temblar, murmurando palabras de consuelo que lentamente comenzaron a tener sentido. El doctor Orozco, médico de la familia desde hacía años, nos recomendó que yo conversara con doña Mercedes, una señora que ayudaba a personas con problemas del alma, como él delicadamente lo expresó. Hoy entiendo que ella era lo que llamarían una terapeuta, pero en aquella época, en un pueblo pequeño del interior, esas cosas no tenían nombre. Doña Mercedes me recibió en su casa de madera, en las afueras de Cuernavaca, con un té de manzanilla y una paciencia infinita. Fue la primera persona con quien conseguí realmente hablar sobre todo lo que había ocurrido, sin miedo a ser juzgada o compadecida. «Lo que te pasó no es lo que tú eres», me dijo en uno de nuestros encuentros. «Es algo que te ocurrió a ti, no algo que tú eres». Aquellas palabras fueron como una semilla plantada en suelo árido. Tardó en germinar, pero cuando finalmente brotó, cambió todo. Poco a poco, con la ayuda de doña Mercedes, de papá, de mis hermanos y de algunos pocos amigos que no se alejaron después del escándalo, comencé a reconstruirme. No era la misma Josefina de antes. Aquella niña inocente había muerto en aquella noche de octubre. Pero la nueva Josefina, que emergía de las cenizas, era más fuerte, más resiliente. En 1967, 2 años después de la tragedia, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. No quería seguir viviendo en Cuernavaca, donde, a pesar de ser una ciudad más grande que Tepoztlán,
Todavía éramos conocidos como la familia de aquel caso. Quería un nuevo comienzo verdadero en un lugar donde nadie supiera de nuestra historia, donde pudiéramos ser simplemente una familia más. «Quiero ir a Puebla, papá», anuncié durante la cena. Una compañera de la escuela me habló sobre Cuetzalán. Es un lugar hermoso, con cascadas, montañas, aire puro. ¿Podemos empezar de nuevo allá? Papá me miró largamente. Después asintió. Si es lo que quieres, hija, entonces es para allá que iremos. Vendimos nuestra casa en Tepoztlán, juntamos nuestros pocos ahorros y partimos hacia Puebla para una nueva vida que en aquel momento era apenas una promesa distante de paz. Hoy aquí en Tepoztlán, Morelos, a mis 73 años, miro por la ventana de mi casita sencilla y veo un atardecer tiñendo de naranja y rojo los peñascos de roca que abrazan nuestro pueblo. Es una vista que nunca me cansa, aún después de tantos años viviendo aquí. Este pueblo nos acogió a mí y a mi padre cuando más necesitábamos un nuevo comienzo. Llegamos aquí en 1967, yo con 18 años y papá con 48, ambos cargando heridas que el tiempo aún no había curado. Al principio, nos instalamos en una pequeña casa rentada cerca de la plaza principal. Papá pronto consiguió un empleo como contador en la presidencia municipal gracias a su experiencia, y yo comencé a dar clases particulares a niños del vecindario. La artesanía local es una de las referencias en el pueblo, con varios artesanos que llegaron o nacieron aquí y fueron creciendo y viviendo del arte manual, y eso me inspiró a aprender. Una señora, doña Matilde, me enseñó a hacer bordados típicos de la región y así comencé mi camino como artesana. Con el tiempo me titulé como maestra y trabajé en la escuelita municipal por más de 30 años. Enseñé a generaciones de niños tepoztecas a leer y escribir, siempre con el cariño y la paciencia que mamá me había enseñado. Fue un trabajo que trajo sanación a mi alma herida. Cada sonrisa de niño, cada ojito brillando al descubrir el mundo de las letras, era como un pequeño remiendo en mi corazón roto. Papá vivió con nosotros hasta 1992, cuando partió para reunirse con mamá. En sus últimos años, volvió a sonreír. Hizo amigos. Pescaba en el río con algunos señores del pueblo, asistía a la iglesia. Tepoztlán, con su naturaleza exuberante y su gente acogedora, fue un bálsamo para nosotros dos. Después que me jubilé hace 15 años, me dediqué completamente a la artesanía. Mis muñecas de tela se volvieron conocidas en la región. Uso retazos coloridos, listones y botones antiguos para crear cada una, con sus caritas sonrientes y ropas esmeradas. Las vendo en la feria que ocurre en la plaza los fines de semana, donde muchos turistas que visitan las ruinas y el Parque Nacional paran para comprar recuerdos. Mi vida hoy es tranquila y bendecida. Tengo mi casita propia, un pequeño sobrado de madera y mampostería con una terraza donde coloco mi hamaca en las tardes calurosas. En el fondo, mantengo una huerta con hierbas, verduras y algunas plantas medicinales, como la hierbabuena que uso para hacer té todas las noches antes de dormir. Tengo buenos amigos aquí. Doña Esperanza, mi vecina desde hace más de 40 años, toma café conmigo casi todas las mañanas. Don Honorato, el barbero jubilado, siempre pasa para una plática al final de la tarde. Y los niños del vecindario me llaman abuelita Josefina, incluso los que no son mis nietos de verdad. La gastronomía de la región está fuertemente influenciada por las tradiciones indígenas y por la cultura mexicana, algo que aprendí a apreciar con el tiempo. Me gusta preparar mole verde en ocasiones especiales y mi arroz con hoja santa es famoso entre los vecinos. Mis sobrinos, hijos de Augusto y Renato, vienen a visitarme regularmente, trayendo a los pequeños para pasar las vacaciones de verano aquí, cuando ocurre el Festival de Danzantes Voladores. Es una alegría ver la casa llena, oír risas de niños corriendo por el patio, como en los tiempos en que nuestra familia todavía estaba completa. Me casé una vez con Martín, un profesor de historia que conocí en la escuela donde trabajábamos. Fueron 10 años felices, pero él partió temprano, víctima de un infarto. No tuvimos hijos, pero sus sobrinos también me consideran como abuela, lo que me llena de alegría.
Las cicatrices del pasado todavía están aquí, no voy a negarlo. A veces despierto en medio de la noche, con el corazón acelerado, recordando aquellos días terribles. Pero aprendí a convivir con esos recuerdos. No definen quién soy, apenas forman parte de mi historia. El dolor que un día pensé que me destruiría, acabó volviéndome más fuerte, más compasiva. Descubrí que la vida, incluso después de las peores tempestades, encuentra un modo de florecer nuevamente. Como las flores del cerro que renacen más vibrantes después de la sequía, mi alma encontró su propia forma de renacer aquí, en este pedacito de paraíso llamado Tepoztlán. Mis queridos y mis queridas que me han acompañado hasta aquí, con el corazón abierto, quiero dejarles un mensaje a ustedes que tal vez estén pasando por algo difícil o conocen a alguien que está viviendo una situación parecida a la que yo viví. Si estás sufriendo cualquier tipo de abuso, sea físico, emocional o psicológico, debes saber que no lo mereces. Nadie lo merece. No importa lo que te digan, no importa cómo intenten hacerte sentir culpable. Mereces respeto, cariño y seguridad. Y sobre todo, tienes el derecho de buscar ayuda. Sé que puede parecer imposible salir de una situación así. El miedo paraliza, las amenazas aterrorizan, la vergüenza silencia. Lo entendí en carne propia. Cuando estás en medio de la tormenta, es difícil creer que un día el sol volverá a brillar. Pero brillará, mi vida, brillará, sí. Aprendí que la edad no define nuestra fortaleza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Incluso cuando parece que no hay salida, siempre hay un camino que aún no vemos. Fue así conmigo. En los momentos más oscuros, cuando creí que no tenía por qué continuar, encontré dentro de mí una fuerza que ni sabía que existía. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Pasé por cosas que pensé que me destruirían completamente. Pero estoy aquí contando mi historia con la esperanza de que pueda ayudar a alguien. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Aun cuando intentan disminuirnos, quebrarnos, hacernos sentir que no valemos nada, esa luz continúa allí, esperando para brillar nuevamente. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron quitármelo todo. Eso fue lo que me salvó. Recordar, aún en los peores momentos, que yo seguía siendo yo, que todavía tenía valor, que merecía una vida mejor. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que ya no aguantamos más. Es justamente cuando creemos que llegamos a nuestro límite, que descubrimos que podemos dar un paso más, y otro más, y otro más. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Las cicatrices continúan allí. A veces duelen cuando el clima cambia, cuando algo las toca, pero aprendemos a convivir con ellas. Se vuelven parte de nosotros, pero no nos definen. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Cada día es una elección, dejar que el pasado me consuma o usarlo como combustible para construir algo mejor. Elegí la segunda opción y es eso lo que deseo para ti también. En cualquier país, en cualquier cultura, busca ayuda. Acude a las autoridades locales, organizaciones de protección, personas de confianza. Hoy existen muchos recursos disponibles para quien vive situaciones de abuso, muchos más que en mi época. No sufras en silencio. Tu voz importa. Tu vida importa. Observa a tu alrededor. Aprende a reconocer las señales de abuso. El aislamiento, el control excesivo, las humillaciones, las amenazas. Si ves esto ocurriendo con alguien cercano, extiende tu mano. A veces, todo lo que una persona necesita es saber que no está sola, que alguien se preocupa, que existe una salida. La comunidad tiene un papel fundamental en estas situaciones. Familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Todos podemos hacer la diferencia en la vida de alguien que está sufriendo. No cierres los ojos. No finjas que no viste. Ofrece ayuda, aunque sea simplemente escuchar sin juzgar.
Y si has pasado por algo parecido a lo que yo pasé y conseguiste sobrevivir, comparte tu historia también. No necesita ser para el mundo entero. Puede ser apenas para una persona que sabes que necesita escucharla. Las historias de superación son como semillas. Las plantamos sin saber exactamente qué frutos darán, pero confiando en que algo bueno crecerá de allí. Mis queridos y mis queridas de corazón, si conoces a alguien que está atrapado en un ciclo de violencia doméstica o cualquier tipo de abuso, comparte este video inmediatamente. Cada minuto cuenta cuando se vive en el infierno. Tus acciones pueden salvar una vida hoy, ahora mismo. No esperes hasta mañana, porque para muchas víctimas el mañana puede no llegar. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para que estos mensajes de esperanza puedan alcanzar a quien más los necesita. Cuéntame en los comentarios si ya has ayudado a alguien a salir de una situación de abuso o si tú mismo has conseguido escapar. Tus palabras pueden ser la luz que alguien está buscando. Hazlo ahora. No esperes ni un minuto más. Porque, mis queridos, lo que nunca le conté a nadie hasta hoy es que, lo admito, pensé en cometer actos contra mi cuerpo extremadamente dañinos. Yo era una persona muy débil mentalmente y eso me hacía sufrir por cosas que estaban fuera de mi control. Por eso, quiero que todos los que me han visto hasta ahora comenten en los comentarios la siguiente palabra: fuerza. Gracias a todos los que me han visto hasta aquí. Un abrazo.